Bueno, ahora empecemos a pensar cómo hay que trabajar con los datos para un sistema determinado. Entonces, una forma más sencilla es veámoslo a través de un ejemplo. Pensemos que tenemos un cliente que quiere que desarrollemos un sistema tipo un Uber para Tandil, que lo que nos va a permitir es registrar un viaje de un origen a destino con un conductor, ¿no? Y con un precio. Ese es el alcance del sistema que tenemos que desarrollar. Como información extra tenemos que cada vehículo tiene un dueño que es único. Entonces siempre sabemos que un vehículo fue manejado por una persona. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Veamos un poco cómo está escrito el requerimiento funcional del sistema. Es registrar un viaje y un origen a un destino con un conductor. Acá prácticamente tenemos toda la información que a nosotros nos interesa. Si vemos desde el punto de vista ahí más sintáctico de cómo está escrito, es registrar un viaje, fíjense, un sustantivo, que va a tener información de un origen a un destino con alguien que lo lleva, ¿no? Entonces, lo que nos interesa acá hay como un sustantivo principal, que es el viaje, que nos identifica la información que nos interesa. Esto en vista de tablas, como la que veíamos hoy, y con datos que podemos poner. Por ejemplo, que un viaje es cada uno de los registros o la línea de esa tabla. Está el conductor Juan, que fue de Colón a Rodríguez. Juan tiene un vehículo tipo Ford y el viaje se hizo en una hora y nos cobra un precio, ¿no? Información que siempre uno va agregando a medida que se va necesitando. Y otro conductor Diego, que fue del Sina a San Martín, que un vehículo Gol fue a cierto horario y cobró un precio, ¿no? Ya ahí parece que tuviéramos la información inicial para poder representar nuestro sistema. Ahora, ¿qué pasa si, aparte de esto, después nos damos cuenta que nos está faltando información? Por ejemplo, ¿cómo hizo el pago? O eh, algún dato extra que se nos va ocurriendo a medida que vamos desarrollando el sistema, ¿no? A veces uno arranca con un requerimiento funcional, pero esos requerimientos se van agregando. ¿Cómo lo hago? Entonces agrego una columna nueva. Bueno, fíjense que tener una estructura así única no es buena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, empezamos a tener datos repetidos. Fíjense que cada vez que teníamos el dato del conductor, teníamos el dato del vehículo. La cantidad de columnas ya empiezan a ser mucho, ya no es fácil de manejar. Empezamos a pisar valores o información que no nos está representando la realidad en cada momento. Entonces acá naturalmente uno lo que dice, no, acá sería mejor separar en dos tablas por lo menos, que son las que identificamos indirectamente al principio. Una puede ser una tabla de viaje, donde nos da información propia de ese tipo de datos, y otra información que hace el conductor como lo identificamos por el nombre y por el vehículo, ¿no? Y en el viaje que está identificado por un origen-destino, un precio y qué conductor lo hizo. Fíjense que no sé, el vehículo ya sabemos que va a pertenecer a esa persona, no nos hace falta agregarlo en cada vez. Cuando después si tuviéramos que agregar, por ejemplo, el medio de pago, bueno, posiblemente tengamos otra tabla distinta que haga a la forma de pago, que puntualmente de ese viaje. Cada una de estas tablas es lo que llamamos una entidad. Una entidad es la representación de una estructura de datos con sus atributos, que es cada una, en este caso, de las columnas. Cuando hay un vínculo entre dos entidades o tablas, por ejemplo, conductor, en este caso Juan y Diego referencian a lo que llama a la otra tabla, hay una relación. Esto se representa así, hay un diagrama como lo que ya fuimos viendo en UML, es un diagrama de entidad-relación, donde cada tabla ¿sí? se pone el título y los atributos. Los atributos en este caso origen, destino, precio, en caso de conductor el nombre del vehículo. Y fíjense, cuando existe una relación, es que por ejemplo un campo de una tabla, en este caso
conductor dentro de la tabla de viaje referencia al mismo campo de la otra tabla. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero en un viaje determinado saber qué vehículo se usó, voy a usar esta navegación, digamos, o relación que se construyó entre las dos, ¿no? Voy a buscar por conductor y ese conductor voy a saber qué vehículo. ¿Sí? Todas las tablas a nivel de datos se representan de esta manera, ¿no? Con esta estructura. Como muchas veces le decimos, son representaciones que nos facilitan el entendimiento del problema de manera gráfica, ¿no? Acá estamos representando el problema. Bien, ahora veamos un poquito más adentro qué es lo que tenemos. Bueno, en las tablas teníamos origen, destino y demás. El conductor. Bueno, ¿qué pasa si tenemos nombres repetidos? ¿Cómo sé que el viaje, por ejemplo, tengo 2 Juan Pérez, porque tengo muchos conductores en Tandil? Tengo 2 Juan Pérez. Bueno, ¿qué Juan hizo el viaje? ¿No? Porque si yo estoy identificando con el nombre, no me sirve. ¿Qué es lo que se hace siempre cuando uno define una tabla, una entidad? Es agregar un campo con identificador único. Por ejemplo, el ID de viaje, en este caso, o el ID de conductor. Ustedes me dirán, bueno, podría usar el DNI para el conductor como identificador único. Sí, seguramente. Como práctica, como buena práctica, esto es importante que se lo lleven, es cuando uno diseña las tablas, va a tener un identificador que va a ser propio de ese viaje, independientemente de los atributos. Entonces, como siempre que voy a tener una tabla viaje, voy a crear un atributo, un identificador único que sea ID viaje, ¿no? Si tengo un conductor, voy a tener ID conductor, independientemente del contenido que va a tener esa tabla. Eso es como una práctica general. Y fíjense ahora, cuando yo ahora voy a buscar la relación con conductor, yo ya no voy a referenciar por el nombre del conductor, sino por el ID, ¿no? Por el identificador de esa tabla propiamente. Ahora escribámoslo a nivel de datos, lo que tenía antes. Ahora voy a agregar un identificador de viaje, va a ser único. Eso es fácil de pensar que podemos hacer que por cada viaje, en cada renglón o línea, digamos, el identificador es el número de registro. Para las dos, ¿no? Tanto para viaje como para conductor, el identificador es el número de registro. Y cuando yo lo referencie en esa relación que decíamos hoy, voy a usarlo con ese identificador. ¿Qué estamos resolviendo acá? No solo que va a ser único el dato, sino que también va a ser más eficiente. Porque ahora si el conductor es un número, si el día de mañana yo tengo que hacer búsquedas, eso va a ser mucho más fácil que si tuviera que buscar por nombre, por ejemplo, ¿no? Porque naturalmente es más fácil buscar y ordenar un número que un campo de texto. Entonces, un poco lo que vimos acá para que ustedes entiendan cómo ir construyendo la estructura de datos de un sistema, es un proceso de modelado, o sea, de representación de la realidad. Básicamente lo que vamos a... Básicamente lo que vamos a hacer es identificar los datos de la realidad, ya sean personas, cosas, servicios. No necesariamente siempre va a ser algo físico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el medio de pago. Y eso va a ser nuestra entidad. Y a esa entidad le vamos a agregar los atributos, vamos a identificar los datos que nos interesan almacenar. Muchas veces esas entidades tienen mucha más información, pero solo nosotros vamos a elegir aquella que nos sirve para el sistema que estamos representando. Una vez que tenemos identificadas las identidades, lo que tenemos que hacer es definir las relaciones que hay entre ellas, ¿no? Como en el caso del viaje con el conductor, bueno, piensa en cualquier caso, no sé, como en Mercado Libre van a tener categorías con productos, con los bancos van a tener cliente con cuentas, bueno, siempre vamos a tener entidades y relaciones entre ellas. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Que el día de mañana, cuando yo tenga que acceder a la información de alguna manera o crear, voy a tener que manejar la información siguiendo esta estructura que definí de relaciones y entidades. Una vez que tenemos identificadas las relaciones, identificadas las entidades, bueno, un poco
se representa de una manera gráfica utilizando el diagrama de entidad relación. Y como van a ver mucho más adelante, ya en la materia propiamente de base de datos, van a empezar a ver que se puede abstraer y generalizar esos datos para utilizar en otros problemas.